¿no? O cáncer de colon, así coloquialmente hablado, ¿no? Pero el término correcto sería adenocarcinoma de colon. Y luego en la segunda parte vamos a observar una metástasis de un carcinoma a nivel de un ganglio linfático, ¿eh? Muy bien, entonces iniciamos con la primera lámina. Muy bien, esta primera lámina corresponde a carcinoma de colon y donde podemos observar, voy a remarcar más o menos, no más o menos, una primera zona que vendría a ser esta, lo voy a poner número 1. Una segunda zona que vendría a ser esta y le voy a poner número 2. Y la tercera zona que vendría a ser esta, ¿no? Toda esta zona que le voy a poner número 3, ¿ya? En el entendido de que esta parte donde estoy ahora señalando con una línea, ¿no es cierto?, ondulante, vendría a corresponder el tejido o gran parte del tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo. Muy bien, esta primera zona sería una zona más o menos de la mucosa con condiciones normales, ¿no? Con características normales, ¿ya? Esta segunda zona vendría a ser una zona intermedia, ¿no? La zona intermedia, ¿correcto? Donde podemos observar aquí básicamente una transformación neoplástica y la que podríamos llamar inclusive como con características de un carcinoma in situ, ¿ya? Y la tercera zona ya es la zona del cáncer invasor, ¿no? Entonces, creo que podemos diferenciar esas tres zonas, ¿no? Básicamente aquí, porque inclusive, ¿no? En esta zona, si ustedes ven, aquí ven un poco de tejido muscular, esta zona rosada que está señalando, tejido muscular. Y miren aquí en esta zona, el tejido muscular, ¿no? ¿Qué es esto? Ya está entremezclado con estas células que yo estoy remarcando con estos círculos, que vendrían a ser ya las células invasivas, ¿no? De origen epitelial, ¿no? Prácticamente aquí ya la parte, digamos, del tejido conectivo ha sido invadido, ¿no? Mientras que en esta zona número 1, las características todavía son normales. La característica de la zona 2, ustedes observan, es que hay algunas glándulas, como ustedes pueden observar aquí, esta por ejemplo, es una glándula Lieberkühn en corte transversal, donde se pueden observar todavía aún, ¿no?, la presencia de gran cantidad de células caliciformes, ¿no?, que es la característica de las glándulas Lieberkühn en un colon normal, ¿verdad? Con características normales. Pero a este nivel, ya ustedes van observando, ¿no?, una hipercromasia de los núcleos. Si bien es cierto, se mantiene todavía más o menos la forma, ¿no? La forma de las glándulas todavía se mantiene, pero los núcleos son hipercromáticos, ¿verdad? Entonces eso ya nos está avisando de un grado de displasia que puede ser leve, moderada y hasta severa, porque estamos hablando de carcinoma, ¿ya? Mientras que en la zona 3, lo que observamos son estas estructuras, estas, ¿no?, que son células epiteliales, ¿correcto?, formadas por células indiferenciadas, ¿no?, células atípicas, células pleomórficas, ¿no?, células invasivas, ¿correcto? Entonces, esto ya vendría a ser la zona 3, la zona del cáncer invasor. Eso es lo que podemos observar en esta lámina que corresponde al carcinoma de colon, que es una de las láminas de aumento panorámico que tenemos, ¿ok? La siguiente lámina es la misma, pero si ustedes pueden notar, ¿no?, si ustedes pueden notar, más o menos se ha cortado, o sea, se está observando esta zona, ¿no? Más o menos esta zona que yo lo delimito con esta línea circular, miren, entonces más o menos en la siguiente, ¿ven? Ahí está, ¿eh? Donde podemos observar aquí, miren, tejido muscular, ¿no es cierto? Y aquí podemos observar células epiteliales, ¿ven? Todas estas son células epiteliales, ¿correcto? Pero correspondientes ¿a qué? A células indiferenciadas, ¿no? Entonces, estas son células proliferativas con células indiferenciadas. Si ustedes pueden notar, los núcleos son hipercromáticos, ¿no? Mientras que en esta zona, si ustedes pueden notar, miren, esta es una glándula normal, ¿no? Una glándula Lieberkühn normal. Pero si ustedes observan aquí en esta zona, ¿no?, estas glándulas ya tienen núcleos hipercromáticos, ¿no?
Pero los núcleos son más tincionados, más hipercromáticos. Ya estamos hablando ya de un grado de displasia. Y otra característica que sucede en este aumento es de que el tejido conectivo, o sea, el corión, tiene una reacción linfocitaria, ¿no? Y una gran cantidad de linfocitos. Miren acá, linfocitos aquí, linfocitos por acá inclusive mayor cantidad de linfocitos, ¿no? ¿Correcto? Esa es otra de las características en las lesiones neoplasias malignas, ¿no? Que a medida que las células, ¿no?, van ingresando, van invadiendo, hay una reacción con presencia de un infiltrado linfocitario, ¿ya? Eso es lo que observamos aquí en este aumento. La siguiente lámina es casi la misma también, ¿no? Pero donde lo que podemos notar aquí es un folículo linfático, ¿no? Es un folículo linfático. Recuerden ustedes de que el tejido linfático puede ser encapsulado o no encapsulado, ¿no? Los no encapsulados se asocian pues a tracto digestivo, tracto respiratorio, etcétera, etcétera. En este caso tenemos este folículo linfático que se encuentra, que corresponde al colon. En esta zona vemos, ¿no?, las glándulas con proliferación de células atípicas, ¿no? ¿Están? Todas estas son células atípicas, células indiferenciadas, ¿no es cierto? Y miren aquí podemos observar que las glándulas no son las células no son invasivas. Las glándulas todavía mantienen más o menos su forma, pero el núcleo es hipercromático, ¿no? Y además ven de que aquí en el tejido conectivo hay una reacción linfocitaria, ¿no? Hay un infiltrado linfocitario. Mientras que aquí en esta zona, diríamos, en esta zona superior, que yo lo pongo número 1, el cáncer es invasivo. Aquí en esta zona número 2, ¿no es cierto?, el cáncer es in situ. ¿Correcto? In situ. Esa es la diferencia que nosotros podemos dar. Recordemos nosotros que cuando se produce el cáncer, ¿no?, en cualquier zona, en cualquier lugar, el avance o la evolución es gradual, ¿no? O sea, inicia como cáncer in situ, luego es invasivo, luego es metastásico y luego se generaliza. Entonces eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta. Bien, aquí podemos observar, miren, si ustedes pueden notar, en esta corte transversal de una glándula de Lieberkühn, miren, la célula caliciforme, esa es la célula caliciforme, miren sus núcleos, es el núcleo de la célula caliciforme. Pero vamos para acá, ¿no?, a esta zona, miren acá. Podemos observar que las células caliciformes todavía se notan, pero miren el núcleo, ¿no? El núcleo de algunos es hipercromático, ¿no? Y miren, el núcleo ya va teniendo cierta característica de indiferenciación, se va haciendo pleomórfico, ¿no? ¿Ven? Entonces esto sería, ¿no?, in situ. Aquí todavía no ha habido invasión, pero ya hay una reacción del tejido conectivo. Miren, acá vemos células plasmáticas, vemos linfocitos, ¿no? Ese es el tejido conectivo. Células plasmáticas y linfocitos en el tejido conectivo, ¿no? Entonces, si esto va a ser invasivo, lógicamente, o sea, si estas células rompen la membrana basal e ingresan al tejido conectivo, la reacción linfocitaria va a ser mucho más intensa, ¿ya? Mucho más intensa. Muy bien. La siguiente lámina corresponde a una zona estrictamente de células totalmente indiferenciadas. Miren, esta célula, miren, esta célula, todas las que voy señalando, son células, ¿no?, indiferenciadas. Son células epiteliales, proliferativas, indiferenciadas, hipercromáticas, ¿no? Y si ustedes observan, toda esta zona que está formada por estas células proliferativas indiferenciadas, en realidad están presentando un desorden, ¿no? Una anarquía, digamos, una atipia, a eso se denomina atipia. No hay límites precisos, si ustedes pueden observar, no hay límites precisos. Las células son invasivas. Entonces, todas estas células que están en esta línea, digamos, en esta figura, ¿no es cierto?, irregular, todas son células indiferenciadas, son células invasivas, son células atípicas, son las células cancerígenas de origen epitelial, ¿no?, que están profundizándose y están ingresando. Miren, aquí podemos observar algunas fibras musculares, ¿no? ¿Ve? Se han ingresado de la zona mucosa, han traspasado la zona submucosa y están en la zona muscular, ¿no? Esa es la característica del cáncer invasor. De igual manera aquí podemos observar que todo esto, ¿bien?, todo esto
Todo esto son células atípicas. Todas estas son células atípicas. Aquí también podemos observar otra, ¿no? Mientras que esto será pues el componente del estroma, ¿no? Porque todo tejido neoplásico tiene parénquima, que viene a ser esto. Todas estas células conforman el parénquima, todo esto es el parénquima. Es decir, el parénquima está formado por las células principales, ¿no? De quien depende el comportamiento del tumor. Que una neoplasia sea benigna o maligna depende del parénquima. Si el parénquima está formado, como en este caso, de células, miren, indiferenciadas, miren, células pleomórficas, hipercromáticas, de diferente tamaño, etcétera, entonces estamos en una neoplasia maligna. ¿Correcto? Como corresponde. No depende el comportamiento del tumor del estroma. El estroma es tejido conectivo que, es cierto, le va a dar vascularización, le va a dar inervación, le va a dar sostén, etcétera, ¿no? Pero el comportamiento de los cánceres, de las neoplasias en general, corresponde a el parénquima. Es el parénquima el que determinará el tipo de neoplasia en este caso. Muy bien. Esta lámina ya corresponde a la segunda, que es la metástasis de carcinoma o de cáncer en ganglio, ¿no? Si nosotros podemos observar aquí, todo este es el ganglio, ¿no? Ahí está, todo este es el ganglio. Todo esto, ¿no? Este es el ganglio. Y aquí tenemos pues un poco de tejido adiposo. Ustedes pueden ver adipocitos, vemos por acá un vaso sanguíneo, ¿no? Aquí hay otro vaso sanguíneo, etc. Muy bien. Y este ganglio podemos notar que aquí en la zona periférica, ¿eh? Aquí en la zona periférica más o menos, ¿no? Podemos observar la cápsula, ¿no? Esta es la cápsula, que está formado por tejido conectivo fibroso, ¿no? Recuerden ustedes que el ganglio es pues como una habichuela, ¿no? Externamente tiene cápsula fibrosa. E internamente lo que debería de tener, porque en este caso este ganglio es un ganglio enfermo, es un ganglio metastásico, lo que debería tener, recuerden ustedes, a ver, voy a dibujar acá, lo que debería tener el ganglio es en la zona cortical los folículos linfáticos, ¿no? Así, los folículos linfáticos, la zona cortical, ¿no es cierto? Y la zona medular, los cordones linfáticos, ¿no? Así, cordones linfáticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, zona cortical, nódulos linfáticos, y zona medular, cordones linfáticos y los senos medulares también. Esta es la disposición. Pero esto no corresponde a esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado aquí es de que podemos observar, miren, en esta zona, lo voy a delimitar para que ustedes puedan observar más o menos. Lo voy a delimitar así, con este espacio, por ejemplo, esto, otro por acá, ¿ya? Otro por acá. Miren estos pequeños espacios acá, ciertos rezagos. Bueno, por acá también a manera de una línea, por acá. Entonces, esas zonas están formadas todavía por los linfocitos, ¿no? Hay algunos linfocitos. Corresponderían estos a los linfocitos, que son las células, ¿no? Componentes de el ganglio normal, ¿ok? Los linfocitos. El resto, por ejemplo, todo esto de acá, todo el resto, todo acá, ¿no? La mayoría corresponde a las células metastásicas, ¿no? Eso corresponde a las células que han llegado ahí y están proliferando, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que todo el tejido va a ser reemplazado, todo el tejido va a ser reemplazado por, digamos, todo el ganglio va a ser reemplazado por las células metastásicas. Todo el ganglio va a ser reemplazado por las células metastásicas, ¿ok? O sea, en un primer instante, todo este ganglio tenía pues folículos linfáticos, tenía esto que hemos mencionado, y han llegado las células metastásicas y van a reemplazar, ¿correcto? Van a reemplazar a todo el ganglio con esta proliferación de células metastásicas. Entonces eso podemos observar en esta vista, digamos, panorámica del ganglio, para que ustedes se den cuenta de que esta disposición del ganglio se ha perdido aquí. Ya no existe, ¿no? Ya no hay folículos, ya no hay cordones, sino algunos rezagos de linfocitos. Aquí podemos observar un poquito más nítido, ¿no? Miren, por ejemplo acá, esta zona de linfocitos, ¿no? Igual acá, ¿no? Un poquito de linfocitos por acá, donde estoy, acá también un poquito de linfocitos, y así, ¿no? Algunas zonas, algunos linfocitos, ¿no? Ya en menor cantidad, van disminuyendo. Entonces, esos son todavía los linfocitos que, digamos, están presentes en este ganglio. Pero todo el resto de tejido, todo esto ya corresponde a las células metastásicas, ¿ya? Lo vamos a ver a mayor aumento porque las células metastásicas no vienen a ser más que células indiferenciadas
O sea, células, vamos a ver células de diferente forma, de diferente tamaño, células con núcleo hipercromático, ¿no? Eso es lo que vamos a observar. Entonces, ¿qué va ocurriendo aquí? Que las células metastásicas van ocupando el ganglio y van desplazando y van haciendo desaparecer, ¿a quién? A los linfocitos, ¿no? En eso consiste histológicamente la metástasis de ganglio. Miren aquí, aquí podemos observar que en toda esta zona, ¿no? En toda esta zona más o menos, a ver, voy a, ¿no? Toda esta zona, estos son linfocitos, ¿no? Estos son linfocitos. Y todo el resto, toda esta zona de aquí, vendría a ser las células metastásicas, ¿no? Más o menos para que ustedes puedan, porque acá ustedes van a observar gran cantidad de puntitos, ¿no? Basófilos, pequeños, esos son los linfocitos, ¿correcto? Y el resto ya es célula metastásica, ¿no? Claro que también están entremezcladas, ¿no? Para poder discriminar, para poder, digamos, diferenciar bien, tendríamos que verlo a mayor aumento, como tenemos aquí la siguiente lámina. Aquí está. Miren. Si ustedes pueden observar aquí, más o menos, ¿no? Más o menos, no voy a decir que exclusivamente, más o menos toda esta zona está, digamos, ocupada por linfocitos, ¿ok? Dos puntitos. Inclusive acá, ¿no? También hay una zona, ¿no? De linfocitos, ¿eh? Más o menos, digamos que, más o menos se puede observar ahí, ¿no? Los linfocitos, ¿eh? Ahí están, linfocitos. Todo eso son linfocitos. Y el resto, miren, si ustedes notan, esto de acá es una célula, todo esto es una célula. Aquí hay otra célula, acá hay otra célula, diferente forma, diferente tamaño, que no se parece en nada a los linfocitos. Entonces, ¿quiénes son estas células? Miren acá, células alargadas, ¿no? Miren acá, células grandes, gigantes, etcétera, multinucleadas, ¿no? Entremezcladas. Esas son las células metastásicas. Todas estas células metastásicas poco a poco van a ir ocupando, como les decía, el lugar de los linfocitos. Aquí también podemos observar, mucho más notorio, miren acá, si ustedes observan, todo esto lo que estoy señalando son las células metastásicas. Y si ustedes notan, estas células metastásicas tienen diferente forma, diferente tamaño, ¿no? Diferente disposición, son células pleomórficas. Y por acá ven algunos rezagos de linfocitos, ¿no? Estos son linfocitos. Todas las flechitas que van al lado derecho son zonas, ¿no? De linfocitos, ¿ven? Ahí está. Todavía acá, por acá hay algunos rezagos de linfocitos. Pero no solamente aquí hay linfocitos, porque miren, acá también hay célula metastásica, ¿ven? Está entremezclada, ¿ves? Célula metastásica, por acá también célula metastásica, por acá también miren célula metastásica. Es decir, no hay una, digamos, una invasión homogénea de la célula metastásica al ganglio, no, sino todo se entremezcla, ¿no? Es una distribución, digamos, que no tiene límites precisos, ¿no? Aquí también podemos observar, más o menos, ¿no? Miren, acá están los linfocitos, zona linfocitos, ¿ven? Aquí también hay algunos linfocitos, pero, miren, células indiferenciadas, ¿ya? Miren acá esta célula, además que es indiferenciada, es una célula hipercromática, hipercromática. Acá también otra célula indiferenciada, ¿eh? Células indiferenciadas, células indiferenciadas, células indiferenciadas, es decir, todo el ganglio ya ha sido invadido por células indiferenciadas. Inclusive nosotros podemos observar aquí, si buscamos algunas figuras mitóticas, ¿no? Porque lo que ocurre aquí es proliferación de las células indiferenciadas. Entonces podemos observar algunas células en estadios de profase, anafase, telofase, ¿no? Podemos observar, esos son lo que se denomina las mitosis atípicas, ¿no? Que existe también aquí en todo tejido que ha sido invadido por células neoplásicas. Aquí, miren, linfocitos, se nota, ¿no? Aquí también, linfocitos, y el resto, miren acá, células, todas estas son células metastásicas, ¿no? Todas estas, células metastásicas. Acá, linfocito, esta zona todavía de linfocito, esta zona linfocito, pero las células metastásicas están acá, células metastásicas, prácticamente casi todo el campo está ya ocupado por células metastásicas y solo vemos pocos linfocitos. Acá es mucho más evidente, miren, la zona central, toda esta zona, lo voy a separar, ¿no? Así. Todo eso sería los linfocitos, ¿no? Ahí está. Estos son los linfocitos.
El resto, todo el resto que ustedes ven en la imagen, son células metastásicas. Y si ustedes observan cada una de ellas, miren, tiene diferente forma, ¿no? Diferente tamaño, miren acá alargaditas, acá pequeñas, bien tincionadas, acá redonditas, acá más alargadas, acá pequeñas y alargadas, acá sumamente grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas células son las células del cáncer que ha metastatizado y que están en proceso de proliferación, ¿no? Poco a poco, estos linfocitos van a desaparecer y este lugar donde están los linfocitos va a ser ocupado por estas células indiferenciadas, ¿no? En eso consiste el cáncer de metástasis. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor. Si tienen alguna pregunta,